nada, por haber venido hoy con este día tan fantástico que ha salido, haberos acercado a esta charla de hoy, que la verdad es que creo que es una suerte, y todos los aquí presentes creo que coincidimos en esa idea, que es una suerte tener hoy aquí a Pedro para darnos esta conferencia. Pedro fue profesor mío en la Facultad de Historia del Arte, y todos los que hemos trabajado con él guardamos muy buen recuerdo de esas clases, y hoy pues bueno, va a ser una suerte contar con esta intervención. La charla se llama El arte de pintar iglesias en Álava en el siglo XVI y la moda de la petrofilia. Bueno, os dejo con él, que es que nos va a hablar mucho mejor. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Lo cierto es que yo estoy aquí fundamentalmente por la invitación de Gorka, del cual yo también, no es para hacer un plan recíproco, tengo un gratísimo recuerdo. En cuanto que me escribió, le dije que me acordaba de él, no de su look peculiar, que lo ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? Sino sobre todo porque me hizo un trabajo sobre su pueblo, ¿verdad? Un trabajo en el que ya creo que manifiesta la inquietud que tiene el investigador. Le dije que ese trabajo lo consideraba como una aportación, una contribución, como podría hacer cualquiera de otros especialistas e investigadores más consagrados, ¿no? Un estudio magnífico que hizo sobre el coro de Oreitia, de su pueblo, y que demuestra la potencialidad. Bien, bueno, la conferencia va a tratar de una especialidad pictórica, genuinamente alavesa. Y esto no es un localismo. Sí, creo que ciertamente la proyección de Álava era muy conocida, y en Vitoria en concreto, entre los contemporáneos, ¿no? Para hablar de pintores de templos, maestros de pincelar iglesias, se llamaban así, era una referencia ineludible. Todos visitaban la ciudad de Vitoria, donde adquirían los pigmentos y podían ponerse en contacto con el mayor elenco de especialistas, ¿no? Para pintar grandes templos de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Navarra e incluso de La Rioja. Es algo desconocido, ¿no? También considero que es la aportación más genuina al patrimonio de Euskadi, al patrimonio español, al patrimonio universal, ¿no? La aportación más genuina de este territorio es algo que es desconocido. Y me dirán, ¿cómo es eso? ¿No? Ciertamente, la aportación de Vizcaya serían los canteros, no cabe la menor duda, los que construyen esas obras pétreas, estos edificios. La aportación de Guipúzcoa son también canteros, y aquí añado retablistas. Los pintores en Vitoria, la ciudad de los mercaderes, la ciudad de los comerciantes, la ciudad que en los años que vamos a estudiar tenía la mitad prácticamente de mercaderes de lo que son los gremios establecidos en la ciudad. Y entre ellos se expedían la materia prima más importante, panes de oro, todo tipo de pigmentos, aceites, otros productos de droguería y templas y purificaciones. Todos venían a Vitoria, y en concreto, pues ya verán, a la calle Pintorería. Bien, hay que desterrar el mito de las iglesias desnudas, de una arquitectura en blanco y negro. Todas las iglesias, ¿verdad? Y no retiro un ápice de estas palabras, ¿verdad? Pues estaban pintadas desde el pavimento, como decían ellos, hasta la bóveda, pintadas de arriba abajo. Puedo afirmar que nada más terminar la construcción, las iglesias de comienzos del 13, aquellas del 14, las del tardogótico, las de fines del 15 y todas las del 16 se pintaban, y no una vez, sino que tiene una secuencia estratigráfica de pintura. Además, también podemos hablar de que se trata de dos tipos de arquitectura. Por lo tanto, la valoración no es la pintura, ese añadido, no. Son dos arquitecturas. Hay una arquitectura construida que tenía en cuenta ese acabado final de la segunda arquitectura, que era la arquitectura pintada, que regularizaba, que modulaba el edificio, etcétera, y todo eso. Los propios canteros la tenían en cuenta, la arquitectura de falsos aparejos o fingida. La otra arquitectura tan despreciada, tan ninguneada, etcétera. Bien, los artistas que hacían estas obras tienen una denominación dentro de las distintas especialidades pictóricas, ¿no? Les llaman maestros de pincelar iglesias.
La C con Z o con cedilla, dependiendo de los casos, etcétera, ¿no? Teníamos testimonios y datas e inscripciones en Álava, pero algunas de ellas son hoy irrecuperables, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Cárcamo, a la que corresponde la foto de la parte inferior, la iglesia de Cárcamo, cayó no hace muchos años, y es la crónica de una muerte anunciada porque estaba en un estado lamentable. No la románica, que efectivamente está picada y responde a las características del libro de una iglesia románica, la que esperamos de un templo románico. Así se ha fabricado y así se ha preparado para que hoy la veamos así, ¿verdad? Y tal. No, me refiero a la iglesia parroquial, con la inscripción, etcétera, y tal. Incluso me dieron un cascote, nada más caída la iglesia, y en el cascote veo toda la estratigrafía de la pintura. Tanto la pintura de fines del 15 como la de... etcétera. Bien, pero en cambio les traigo aquí para que vean. Tenemos este término tanto en la documentación como en inscripciones desde fines del siglo XV. Así verán, está escrito ahí, una iglesia burgalesa. Esta iglesia se pinceló y enlució. Los maestros de pincelar iglesias incluyen operaciones que son muy importantes. Las distintas cartas del restauro han insistido que tan importante es el mortero, el revoco, algo a que la gente no da importancia. ¿Qué es el mortero? ¿Qué es el revoco? Hay que cuidarlo, el mortero, el revoco, y no sustituirlo por morteros de cemento, como en todas estas restauraciones, etcétera y tal, ¿no? El mortero era fundamental para la igualación de las superficies. Luego el lucido, finalmente la pintura blanca, y por último eran los falsos aparejos pintados que regularizaban fábricas. En Álava todas las iglesias, no conozco más que una o dos, son todas de sillarejo y o de mampostería. ¿Se dan cuenta, no? Se convierten en verdaderas pedreras, vamos a decirlo, ¿no? Si no las analizamos desde los parámetros de la artista medieval. Se pinceló y enlució. 1478, nos da una fecha. Aquí tenemos un montón de iglesias que fueron pinceladas completamente a fines del siglo XV. Un montón de ellas. Y vamos al tema de la petrofilia, ¿no? Este término fue acuñado por un investigador norteamericano en 1998. Curiosamente, lo vi el año que yo me empecé a interesar por estas cuestiones. Ahí inicié, y desde entonces hasta hoy, ¿verdad? Pues he ido intentando ajustar, de alguna manera, las características de esta arte. Y, claro, una reconstrucción complejísima, habida cuenta del estado actual de los edificios, ¿no? al cual me enfrento. Bien, este investigador norteamericano, ¿verdad?, que se llama David O'Reilly Karp, nuevamente en 2011 ha vuelto a insistir de alguna manera en esto. La petrofilia la vino a definir como una sobrevaloración de la piedra frente a otros materiales. Ladrillo, yeso, madera, etcétera, etcétera, ¿no? La sobrevaloración. No se puede ser por exclusión del resto, vamos a decir, ¿no? La sobrevaloración. Segundo, la sobrevaloración de la arquitectura frente a otras artes. Artes decorativas, artes suntuarias, artes muebles, que llamaríamos, ¿no? Ya ven la atención que se les ha prestado. Se ha valorado mucho un edificio medieval, espacio limpio, lúcido, sin muebles, etcétera, ¿no? Sin color, evidentemente, espacio de recogimiento, no sé a quién se refieren en el recogimiento, vamos a decir, de ese espacio. Desde el momento en que se terminaba, quitaban los andamios, la obra de cantería, etcétera, ¿no? Se iniciaba la siguiente operación, que era la que les he comentado, ¿no? La de dar el mortero, el revoco, etcétera, etcétera, y todas las labores pictóricas, ¿no? Bien, también es una sobrevaloración, ya les he dicho, de lo medieval frente a otros periodos artísticos, y de la arquitectura frente a otras artes. A partir de la década de los 50, siempre después de la guerra civil, y en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se inició un picado sistemático de templos, en restauraciones más o menos bien programadas, justificadas desde todos los puntos de vista, lógicamente la recuperación de edificios afectados por las guerras, etc. Y incluyeron sistemáticamente, para intentar devolver a los edificios, dicen, la apariencia original que nunca tuvieron, eso se lo digo yo, vamos, la documentación, etc., nunca fueron así. Y así tenemos, en la segunda mitad del siglo XX, se sucedieron una serie de décadas de plomo que tienen como resultado pues lo que están viendo aquí, ¿no? Este picado sistemático de los edificios, sacar la piedra, que se llama sacar la piedra o piedra vista, empleando procedimientos denunciados también por las distintas cartas del restauro, por ejemplo, chorro de arena, etcétera, ¿no?
e inclusión de morteros de cemento, que es un elemento extraño, como meter un cuerpo extraño en obras que están hechas a cal y canto, que se han sostenido durante siglos, ¿se dan cuenta, verdad? Y todo eso, pues da como resultado todo esto, ¿no? Bien. Ya ven, las iglesias quedan convertidas en cuevas, en grutas, en cavernas. Hay quien ha dicho que ciertamente causan una impresión sobrecogedora. En mi tierra hay muchas de estas, ¿verdad? Y tal. En mi tierra hay muchas de estas, muchísimas, más que aquí. Me daba todavía una esperanza. Yo todavía tengo una esperanza. Pero... Bueno, y además, chirría, ciertamente chirría. Uno ve una iglesia como la de Payueta, esta que tienen aquí, donde era el famoso santero de Payueta, y ante cúpulas rebajadas, con bóvedas reticulares, etcétera, y tal, en evolución, renacentistas, etcétera. Entonces, bueno, ver la pedrera. Aquí se pican los edificios y es independiente que sean del 13, del 14, del 15, del 16. Si son de piedra, se busca lo rústico, y por rústico una asociación vaga con lo medieval. Por eso se habla tanto de gótico renacimiento o gótico adjunto, es el gótico fuera del tiempo. Claro, quitamos los revestimientos, que eso es lo que le da la modernización al dictado de las renovaciones artísticas, ¿no? Renacentistas, etcétera. Bien, otra de estas iglesias, ¿verdad? Esta es una zona de templos picados. También aquí hay personas que proceden de esta zona, ¿verdad? Esto es Turiso, la iglesia de Turiso, ¿no? Es una zona que fue atendida por frailes del monasterio de Espino, frecuentemente, también Valdegovía, de Agosto, etcétera, ¿no? Y vinieron con unas ideas, ahora verán, post-Vaticano II, que eran pues de depuración, vamos a decir, ornamental, ¿no? La dejaron como un pincel, nunca mejor dicho, limpias las iglesias, ¿verdad? Como viven, ¿no? Verdaderas, como les digo, pedreras, ¿no? Estilo calificado, estilo muy propio de choco. Porque ciertamente, cuando se hace un choco, se hace de esta manera, Vamos a ver. Ni siquiera los templos protestantes o luteranos, que tienen únicamente una cruz, sino el crucificado, dan esa sensación de vacío. Si lo que se pretendía era atraer a nuevos fieles a la iglesia, yo no estoy seguro que en un edificio tratado de esta manera se atrajera a... Y todo esto, evidentemente, esto afecta a muchos sectores. Todos los templos con restos prerrománicos, los románicos, tipologías concretas, por ejemplo las ermitas, etcétera, han sido picadas sistemáticamente de tal punto, ¿verdad?, que hay que ser un mago para localizar algunos que tienen todavía las pinturas y tal. Pues quedan todavía. Más no los voy a mencionar, no voy a decir muy alto, muchos gritos, ¿verdad?, porque corren peligro. Es decir, cada año que pasa, créanme de verdad, entonces estas llamadas de atención no solo no han ayudado, sino que además trabajos corporativos, colectivos en Auzolay, con gran orgullo por parte de los que lo han hecho, ¿verdad? Y con unas inauguraciones realmente, lógicamente, con una costilla de por medio muy interesante, ¿verdad? Realizada en un choco que tiene el mismo tratamiento exactamente igual, ¿verdad?, que el templo, la iglesia, la ermita, el lavadero o lo que haga falta, ¿verdad?, o la tienda de diseño de modas, esa última. Pero fíjense bien, al lado mismo de Estíbaliz, estaba yo preguntando, he intentado buscar fotos de Estíbaliz, de las obras que se llevaron a cabo en 1910-11 y antes de 1923, las distintas obras de comienzos del siglo XX, plenamente justificadas, todas aquellas que posibilitan la llevada de nuevo, ¿verdad?, a la comunidad benedictina y la restauración de una obra tan emblemática, tan significativa como de la Virgen de Estíbaliz, ¿no? Y curiosamente tenía despieces esta iglesia, los últimos que se habían dado a comienzos del siglo XX, me han comentado, tenía también un retablo fingido, como con un pabellón, y todavía yo no tenía localizado el resto, pero me han enseñado aquí, Gorka me ha enseñado un resto de la pintura, ¿verdad?, en un rosetón, un milagro, no se puede decir, ¿no? O sea, es milagros. Bien. Tanto Estíbaliz como Armentia, como la Catedral Vieja de Santa María, como todas las iglesias de Vitoria, todas las de Salvatierra, etc., y todos los templos románicos estaban pintados, pero no con pinturas del 16, que es lo que voy a tratar aquí o lo que sea, ¿no? Con pinturas góticas y además de 2 o 3 momentos. Y esas renovaciones han seguido hasta prácticamente la Guerra Civil,
ha sido uno de los mayores esfuerzos colectivos por parte de los pueblos. Les invito a ver los libros de cuentas de cualquier pueblo y verán que de los gastos habituales habían siempre gastos de blanqueo, jaspeado, etcétera, renovaciones constantes. Bueno, aquí al lado de una Gandoña tuve la oportunidad de descubrir, esto lo vi por vez primera, esta es la primera foto que se hizo de todo esto, y es que es una iglesia románica que está aquí al lado, como Estíbaliz, exactamente igual que Estíbaliz, perdida, lo mismo. Bueno, pues la ventana, una de las ventanas románicas, preciosas, etcétera y tal, al interior y protegida, sellada por un retablo de cascarón, lógicamente posterior, yo me metí ahí haciendo fosbury por encima del sagrario, ¿verdad? Y tal, lo vi y vi todas las columnas, los capiteles, toda la parte labrada. En todas las crónicas de la Catedral de León, la Catedral de Burgos, la Catedral de Vitoria, se dice que había que eliminar cualquier mácula de color, raspando hasta el fondo, ¿verdad? Y tal, para la injuria de los tiempos y no sé qué, no sé cuántos, y devolverle ahora el estado original, que nunca tuvo, porque que yo sepa, no estuvieron en los momentos de la consagración de las iglesias, de estas catedrales, etc. Bueno, y todas las paredes están con despieces en rojo, muy característicos de esa pintura tan gótica, ¿verdad? Y tal, Bien, estos son los instrumentos del delito, ¿verdad? Y les traigo los instrumentos del delito no solo para mostrarles los cinceles y las macetas o las espátulas, instrumentos de cantero, la pureza de la labra frente a otros materiales, sino instrumentos que se diseñaron y se crearon específicamente, ¿no? Se colocaron cuadrillas, no sé, 30 y tantas personas, solo para picar el pórtico de la Catedral de Santa María, la Catedral Vieja de Vitoria, y se crearon hierros para llegar a los intersticios más profundos, para raspar todas las superficies, ¿no? Y todo eso. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Estaba pintada de unos colores espectaculares, rojo, azul y oro. Y tanto la parte labrada como los paramentos. Y lógicamente los cielos también, de azul, las bóvedas, como natural, claro, que no se entiende un arte sin color. Es que tenemos que volver realmente al mito de la falta de color en los edificios clásicos, griegos, etc. Eso aquí reeditado. ¿Entienden? Reeditado en el siglo XX. Y XXI, que es lo más grave. Porque esto del XXI a continuo. 21, en esta zona. No son máquinas. Y hay un problema añadido. Es decir, se añade el mortero de cemento. Y el mortero de cemento y los arrejuntados, de los sillares, y todo eso, es un cuerpo extraño. Lo dicen, me lo han confesado y es verdad, y es cierto. Así será, tanto aparejadores como arquitectos, etc. Y el mismo tratamiento por fuera que por dentro. ¿Se dan cuenta los edificios? Yo no sé si se dan cuenta, pero es que tienen aquí, tienen una especie de almohadillado que todo hinchados el arco. ¿Se fijan? Y aquí mismo afuera hay color, ¿se fijan? Está el color por todos lados. La arquitectura, el tipo de aparejo que explica nunca fue nunca jamás. Realmente esto no se ha contado bien. Por lo tanto, les propongo, ve y cuéntalo. ¿Vale? Esto nunca fue así, jamás de los jamases. También en las visitas guiadas, en Vitoria, etc., se debiera de contar, creo yo. No como una anécdota, ¿verdad?, sino como algo fundamental, sustancial, en un edificio. Bien, aquí ven la iglesia de barrio, este es el baptisterio, y es una intervención, pues bueno, más reciente, así era. Sillarejo, mampostería, tamaño irregular, y nunca estaba... Bueno, pues aquí al lado, otra iglesia que estaba por perdida, en Quejo, estamos en Valdegovía, pues en una propiedad también protegida, un reservatorio protegido por el retablo mayor, pues ha aparecido la pintura original, que ya ven, lo que hace es regularizar todo en base a casetones, en base al cuadrado, regularizarlo todo, unificar, ennoblecer, y poner al día, teniendo las modas, son casetones en base al cuadrado. Así. Pero yo esto lo vi, ya no se puede ver nunca más, en Ulliva Viriña, una iglesia también preciosa. A la izquierda, en una bóveda, pues se ve el sillarejo, la piedra de relleno desigual, por motivos del polvo de higiene, mil motivos, etcétera y tal, y que había pintado, pues, casetones, pues lo mismo que en cualquier obra, cualquier entrada de un edificio del Renacimiento italiano o del Renacimiento español. En el mismo Burgos hay obras de este tipo también, ¿no? Bien, las raíces de todo esto. ¿De dónde viene la petrofilia? Que define Radical. ¿De dónde viene la petrofilia? Bueno, viene de una doble fuente. Viene del siglo XIX. Por lo tanto, esto no es moderno. Esto es muy antiguo. El romanticismo. Solo que aquí llega pues, con un siglo de desfase, vamos a decir, ¿no?
Un romanticismo unido también a determinados planteamientos, también de los rectores, porque no son solo los arquitectos, ¿no?, sino los que de alguna manera dirigen ese tipo de obra. Estamos en Viollet-le-Duc, ya saben sus premisas, sus parámetros. Muchos de los arquitectos españoles importantes se formaron en la lectura de la obra de Viollet-le-Duc, el arquitecto y teórico francés, que dice que defiende la restauración en estilo y la primacía del gótico frente a cualquier arte. Aquí podemos añadir del románico, también, ¿no? Primacía del gótico. El gótico como el estilo. Y lo que no es gótico va o camino al gótico o de vuelta del gótico. Lo que no es gótico no es. Y la eliminación de los elementos inferiores. Es decir, que si ustedes tienen una serie de capillas o una sacristía que corresponde a los siglos XVII o XIX, y se emplean materiales como yeso o lo que sea, ¿verdad?, lo eliminamos. Eliminamos en base a la pureza y a la unidad y a la restauración en estilo. Y sobre la pintura que dice, debe subrayar la estructura y nunca disfrazarla. Joder, entonces hemos eliminado el sentido que tienen los maestros de pintura de iglesias en Álava. Las iglesitas alavesas son en general pequeñas, de pequeñas dimensiones, no son como las iglesias guipuzcoanas o vizcaínas, son pequeñas, son de materiales pobres, por lo tanto la pintura es un elemento fundamental precisamente para transformarlas, para mejorarlas, para ennoblecerlas, para etcétera, ¿no? Y ese es el sentido. Pero sobre todo Ricard concede, esto lo he añadido yo, de Viollet-le-Duc, añade a Ruskin, que es un pensador, un teórico, un filósofo inglés, y sobre todo es una obra que es clave, las 7 lámparas de la arquitectura, tuvo un impacto tremendo en Europa, en aquellos que entendían, en los rectores, no en el que entendía, pueblo que, sino que, y es que dice, los colores de la arquitectura deberían ser los de la piedra natural, lo dice la lámpara de la belleza, las ideales, las premisas, los principios de la arquitectura, vamos a decir, ¿no? Dice, y rechaza pintar superficies para pintar un material que no es el que en realidad hay. Claro, le quitamos un papel fundamental a la pintura. La pintura tiene una capacidad mimética, de transformación. La pintura puede imitar a todas las artes, a la arquitectura, a la escultura, la puede sugerir, la ensaya. Y también puede imitarse a sí misma. Se puede imitar pintura de caballete, pintura mural, por ejemplo, etc., ¿no? Pues quitado el sentido a la pintura, ¿no? Y todo esto, ¿no? Por cierto, Ruskin vio muchos despieces, vio muchísimos despieces. Y es precisamente lo que él repudiaba. Y su impacto fue tremendo, tremendo en Europa. Y aquí llegó un siglo más tarde. Un siglo. Lo cual se ve que la ideología de muchos directores de todo esto es posromántica. Unida pues, a un nacionalismo, etc. Bueno, un doble origen, civil y religioso. Por un lado es una extrapolación del racionalismo, principios del racionalismo en España. En España el racionalismo es desde 1925. Aquí ven una obra muy conocida por todos, creo que es la Iglesia de Coronación, una de las de Fisac, de Vitoria, un templo de Cristo, ¿no? Las premisas de este tipo de arquitectura son muy válidas para la arquitectura, para el hombre nuevo, para la iglesia, para la nueva liturgia, etcétera y tal, pero evidentemente aplicadas al monumento histórico y a la defensa del patrimonio, pues ciertamente hay un desencaje, ahí no hay un encaje, porque el sentido era totalmente distinto, ¿no? La cosa era visual, llegaba por los sentidos, por la música, por el color, por los brillos, etcétera y tal, Bien, y lo primero son la sinceridad de los materiales. Es decir, los materiales tienen que ser puros y verse. Es una exaltación, por ejemplo, de la piedra en su color natural, de la madera en su color natural, del hierro, ¿no? Es a lo que se ha querido reducir monumentos históricos. Insisto, tanto románicos como góticos como renacentistas. Otro problema sería hablar de los posteriores a esto, los barrocos, los neoclásicos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, aparte ya, ¿no? Y luego la desornamentación y el minimalismo en la arquitectura, ¿no? Lo elemental, lo esencial. Bien, y respecto al papel de la Iglesia, ya que estos primeros picados sistemáticos de templos se producen en la década de los 60, pues tenemos el Concilio Vaticano II y la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en concreto el punto que trata del arte y los objetos sagrados. No hay una sola palabra, y me lo he leído cuidadosamente, la Constitución, que se refiera o que invite a picar los edificios o a eliminar los ajuares de los templos históricos, ¿no? Sin embargo, arquitectos y luego también responsables de las restauraciones integrales o recuperaciones de edificios afectados, ¿no?, por la guerra, etcétera y tal,
pues se basaron, cogieron la parte y de ahí justificaron de alguna manera unas actuaciones, ¿no? Y he sacado aquí los 3 puntos que creo que más justifican, ya que la Iglesia, el patrimonio es sacro en un 85, en un 90%, ¿no? El patrimonio sacro. Entonces, claro, tenían que también, de alguna manera, justificar las intervenciones buscando algún texto. Y aquí tiene, por ejemplo, como dice que las imágenes sagradas que sean pocas en número y que guarden entre ellas el debido orden. Bueno, esto es una cosa muy... que sean pocas. Un Cristo crucificado, que es solo una cruz, ni siquiera el crucificado. La Virgen, en un plano inferior. El tabernáculo, que primero se coloca debajo y después se coloca en una capilla aparte, ¿no? Etcétera. Y luego, el otro punto era la importancia de la mesa del altar como lugar de reunión y de celebración, ¿no? Eso quitaba importancia a lo que hay detrás, las pinturas murales, los retablos fingidos, el retablo de talla, lo que sea, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero no dice nada. Simplemente dice que la mesa del altar sea un centro focal de atención. Y luego, que busque más árbol de belleza que la mera suntuosidad. Sobre todo, como les he dicho antes, respecto a los frailes del Espino o a los de Angosto, que muchos de ellos venían de misión, habían estado en otras zonas, con otra teología, vamos a decirlo, ¿no? Y al venir aquí, claro, se encontraron atendiendo y también teniendo que emprender la restauración de templos, los cuales depuraron, no dejaron una telaraña, vamos a decir, ¿no? Y todo eso, ¿no? Es que ya he traído algunas de las iglesias de esa zona también, pero hay muchas, ¿no? Que busquen más su noble belleza que la mera suntuosidad, lujo, el guato, lo que sea, ¿no? Y todo esto se estaba produciendo décadas, insisto, de los 60, 70, 80 e incluso 90. Hay muchas también de los 2000, ¿verdad? Pero se estaba produciendo a la par que se hacía el inventario, el primer inventario de Gerardo López de Lereño, junto con el archivo fotográfico. Ahí rescató fotos que ya nunca se podrán volver a ver, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los primeros volúmenes con implicación concreta de Micaela Portilla, ¿verdad? La verdad que, aunque no está ya aquí presente, le dedico esto, porque algunas palabras tuvimos al respecto y hablamos de esta cuestión, en lo que es el patrimonio Abades, que también conocía, la que mejor lo conocía y que tanto creía. Bien, y también la primera ley del patrimonio histórico español, dando importancia también al mueble y también a los revestimientos, no solo a lo que es el patrimonio inmueble, sino el... Bien. Y luego también decir que la memoria es tenaz y es pertinaz y queda todavía recogido en el ideario popular, en la memoria colectiva, el nombre de una calle, Pintorería. Yo repaso todas las ciudades de aquí del norte y aunque tienen nombres de calles gremiales y muchas coinciden, carnicería, zapatería, etcétera, y tal, coinciden, pero Pintorería solo hay en Vitoria. Y no es casualidad, y no es una mera anécdota, no es un rótulo que les pongo aquí, no. La calle Pintorería ya desde el siglo XIII, y con documentación ya desde fines del XIV y XV, concentraba en esta calle y en las calles cercanas el mayor número de, no solo de pintores, y había pintores de pincel, sí, lo que esperamos, ¿verdad? Pero había pintores que hoy llamaremos de brocha gorda, mucho pintor de brocha gorda. Había también muchos yeseros, había un número menor de canteros, casi todos eran guipuzcoanos, sobre todo vizcaínos, y había también carpinteros. Por lo tanto, oficios relacionados con la construcción. Era un engranaje, una cadena, ¿se dan cuenta? Y lógicamente tenían un papel que hay que rescatar. Los yeseros eran tan importantes como aquellos oficios que se han resaltado, son los canteros, los carpinteros y el hierro, los materiales vascos, o sea, materiales vascos y todo eso. Los yeseros eran importantísimos y los pintores, los pinceladores, los maestros, eran muy importantes también. Bien. En la calle Pintorería había también comercio, que duró hasta el siglo XIX, que vendían y aquí concentraban el comercio de materias primas para la pintura. Bien, el mortero de parte del convento de Santa Cruz a la derecha, lo comentaron las restauradoras cuando restauraron la portada, esa del convento de Santa Cruz, calle Pintorería, como saben, es un mortero original, es un mortero del siglo XVI. E incluso, a través de inciso, muchos de los casetones, de lo que es el intradós del arco, etcétera, los han podido reconstruir. Y luego la otra cuestión, la del pasacalles de los pintores de Vitoria, las bilbainadas, ¿verdad?, que lo cantan también, los pintores de Vitoria, pues tiene que ver mucho con una memoria que se mantenía, y es que cuando había que recurrir a equipos bien preparados, con todo el equipo, me refiero los carpinteros, yeseros y pintores, que a veces eran todo una,
oficio más artesanal que artístico, vamos a decirlo, recurrieron a cuadrillas de pintores victorianos, como era el caso, ¿no? Y así pintaron, ahora que es de comienzos del 20, sino la anterior que es del 19. A eso se refiere la famosa copla y todo eso. Algo queda en la memoria, ¿no? De todo eso, de este esplendor. Bueno, la pinceladura es un arte oculto, ¿no? Hablo de pinceladura y pintura mural, porque cuando son escenas o son retablos fingidos o hay figura, recurrían al mismo pintor que hacía la pintura de tabla, pintura de caballete o tal. Pero vamos a priorizar a los otros pintores, que son los que ahora nos estamos ocupando. Bien, no una pintura, varias pinturas, tapadas ¿por qué? Por enlucidos, por blanqueados y jaspeados más recientes. Hasta 1930 y tantos, vamos a decirlo, ¿no? La fiesta empezó aquí en los años 50, donde empezaron a picar templos, con la corriente esta y... Bien. Esta es la Lasca, por ejemplo, ¿verdad? Otra iglesita. Claro, las que les propongo son iglesitas, porque no han podido hacerlo. Si hubieran podido hacerlo, no se preocupen, ¿verdad? No había quedado nada. Porque de hecho, como sus espejos, sus modelos, la propia restauración de los libros emblemáticos, ¿no? Armentia estaba pintada de arriba abajo. Armentia está, lo tengo documentado, de arriba abajo. Además, por uno de los grandes especialistas de aquí de la tierra. ¿Se dan cuenta? No he leído una sola palabra acerca de eso en todo lo que se ha escrito en torno a Basílica de San Prudencio de la Armentia. Fíjense bien. Si la localización del muro de la iglesia románica primitiva, si tal, ¿no? Pero no han oído hablar de que Armentia, ¿cómo fue Armentia? Bien, también están transretablos. Transretablos hay verdaderas maravillas que no se pueden imaginar. Aquí en Ollabarret, tras el retablo de San Esteban, aparecen una escena de la lapidación del santo monumental que denota clarísimamente el conocimiento de los modelos miguelangelescos. Hay unos escorzos, unas anatomías, que me hablo de cerca, claro, aquí no se puede ver nada, además, para quienes esta sala no pueden ver ustedes, ¿verdad? Y tal. Hay un estudio, es una figura que cruza los brazos de una manera enérgica, ¿no? Tras en la sacristía de Legarda, no está todo lo que aflora por detrás de un retablo, sino lo que hay debajo de eso. Hay una figura de un San Jerónimo grande, espectacular, expresivista, como los mejores San Jerónimos del primer Renacimiento, que podemos ver en escultura o en pintura en el Renacimiento. ¿No? Bien, en Oteo se traduce esas cenefas perfilando en rojo con grotescos en los nervios, todavía están sin descubrir, ¿no? Y en Heredia, ya ven, tras una repinte que parece platos vidrieros de comienzos del siglo XX, pues aparece aquí un obispo, y aquí a medio descubrir, eso es lo que va a ser pues, una resurrección de Cristo. No sé si ven ahí la tumba y la... Bien. En muchas iglesias se advierten estampilaturas una encima de la otra, cuando se pican no se sabe lo que se lleva, por lo menos se llevan 5 pinturas a veces, ¿no? O sea, entonces, hay fases y hay una cronología que te van indicando también las etapas de fábrica, ¿no? De un edificio. Así, por ejemplo, en Arculo, verán que tienen pinturas del 14, bueno, que esta es un poquito anterior igual, y todo eso, ¿no? También hay despieces en rojo, de esos que hemos visto. Luego, las bóvedas, y no solo las claves, las bóvedas fueron pintadas a fines del 15, ¿no? Las claves tienen incluso un brocado aplicado, y se emplea mucho oro y plata. Un ingenista de San Pedro y San Pablo, ¿no? Y aquí ven el coro, el sotocoro, y también las paredes del mismo, se ha comprobado, tienen pintura del siglo XVI, con grutescos, con candelieris, etc. ¿no? Yo que sé, otra iglesia, Artaza, aquí Artaza, tienen aquí unas figuras que son esas figuras, esos dragones apocalípticos, que tienen un cuerpo de serpiente y cabeza de lobo, que es una parte del siglo XV, en lo que es la bóveda de la cabecera. Luego toda la iglesia está pintada en el siglo XVI por Juan de Lejante. Fíjense qué rodeos tan elegantes, tan estilizados y qué variedad de jarrones, ¿no? Y por último, en el frontis, y encima de un retablo fingido renacentista, hay uno barroco. ¿No? Esta iglesia, que nunca pudo pagar reparos de talla de madera y siempre se tuvo que conformar con pintura. La pintura era más barata y tremendamente certista. O sea que el color no es una cosa de Andalucía, el color es alavés, ¿entiendes? Es alavés, el color, con salero. Bien, además es una secuencia, uno encima del otro. Aquí ven el retablo mayor de Urrunaga, claro, yo, blanco y en botella, veo un ábside recto del 16, veo un retablo cuando el pueblo, después de recuperarse, de pagar un templo a lo largo de todo el siglo XVI, parte del XVII, ¿no? Y hacer un retablo de cascarón,
y hacer un pabellón, eso se llama pabellón, eso que ven ahí, ¿no? Se hicieron muchos a fines del 18, este es del 19 y todo eso. Pues muy probablemente detrás de esto esté el retablo del 16, y si la iglesia aprovechara elementos de la fábrica medieval, pues no duden que tendría también su pintura, ¿no? O sea, es una secuencia. Bien, y después, hasta la guerra, más o menos, ¿verdad? Hay fecha y constancia, sobre todo en los libros de cuentas de fábrica, pero también en muchas ocasiones en la iglesia, del año en que se renovaron, se blanquearon de nuevo, cuadrillas completas que hacían esto, año 1901, año 1933, y claro, después de estas fechas ya es todo lo contrario. En 1961 se picó todo. Esta es la iglesia de Ollabarre, se pica selectivamente, y las obras, bien apadrinadas por un arquitecto importante, ¿verdad? Y tal, pues, todo fue a consecuencia de que se cayó parte de los nervios de la iglesia, se cayeron parte de los nervios, con eso de la vida, el oficiante, se cayeron. El arquitecto estimó que no podía incluir elementos extraños, se planteó también meter acero en la zona de esos colmados, de los colmados de la bóveda, ¿no? Y al final lo rellenaron y dijeron que estructuralmente ya valían los nervios cruceros, ¿verdad? Y todo esto, y decidieron pues hacer ahí un apaño, un repinte. Y fíjense esto que les digo de restauración de estilo y priorizar unos artes frente a otros, unos periodos frente a otros. Resulta que en una bóveda, que quien la ha visto, hay unas composiciones manieristas, especiales, espectaculares, de un pintor que estuvo en Valladolid, uno de los grandes de los nuestros. Ese era pintor de pincel, no era maestro de pincelar yesero y maestro de pincelar iglesias, ¿no? Y tal, ¿no? Y fíjense lo que hicieron. En los nervios estos pusieron, ¿qué se les ocurrió poner? Vamos, es como ponerle pistolas a Santiago, ¿no? Pusieron cuadrilóculos, las mismas medallitas que se venden o se han vendido en la Catedral de Santa María de San como recuerdo de los visitantes. Es gótico y si no es será. O lo haremos gótico, ¿no? Pintar, ¿no? Y el picado selectivo, esta iglesia tiene un tramo a los pies que es románico, lo conocerán aquí todas las visitas que hacen de románico, un tramo que es románico, está con mortero de cemento, hay hasta estilos de mortero de cemento, y ese se ha picado, porque había que seleccionar, ¿me entienden? El tramo que es el románico, el que es medieval, el que es rústico, el que es Camino de Santiago, aunque no sea lo mismo, y no sé cómo explicarles, es así, ese es el sentido que tiene todo esto. Bien. Bueno, los talleres, esto lo he establecido, voy a ir un poquito más rápido, sin más, establecidos. Hay talleres, el de Vitoria lo absorbe todo. Tiene los clanes, las dinastías y las figuras más sobresalientes. Su mercado no solo es provincial, sino que son reclamados para otro tipo de empresas. Es por el conocimiento, el dominio, no dan el nombre, se colocan al servicio de otros pintores en otros sitios, son los que hacen las obras. Vamos a ver. Dominar, como marco de las iglesias. Y en Vitoria hay muchos clanes, los Oñate, Martín es el fundador, Tomás, otro clan es el de Miñano, o también hay pintores incluso extranjeros. Hay varios flamencos. Los flamencos tienen una cosa curiosa, firman todos con un escudo. Este es Elías, este es el maestro Elías, ¿no? Firman con un escudito que era una tradición en los propios talleres flamencos, tienen escuditos, o tienen una especie de un logotipo, no tiene una flor, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Se establecieron aquí y aunque no trabajaban en sus tierras de origen en esto, pero aquí era lo que se reclamaba. Aquí no se reclamaba el dorado de los retablos o la pintura de caballetes, se reclamaba más que pintar iglesias. Y se adaptaron, efectivamente, ¿no? Muchos de ellos eran vidrieros, eran otras cosas, pero aquí se adaptaron a tal. Y luego los otros talleres son talleres estratégicos, que yo les llamo, ¿no? Están de Salvatierra y Munay, que es un pueblecito, y estos se proyectaban a 3 territorios distintos. Lógicamente aquí, a Navarra, a Álava, toda la llanada, y a Guipúzcoa, ¿no? Salvatierra y Munay. Y luego están los dos periféricos, que aunque no están en territorio alavés, pero son mercados alavés, y los pintores, algunos incluso son alaveses, ¿no? Que es el de Orduña, ya ven, la zona de Cabasquete, que es tremenda, y sobre todo Mondragón. Bien. Y aquí están pues, los pintores principales, ¿no? El principal pintor de Orduña es Juan de Arjona, aunque el artista más cualificado es Juan Beltrán Tazu. Y ese es el Palacio Minenza, construido más o menos los años que él vivió y pasó por aquí, está en la plaza de Orduña, ese palacio, que ven aquí abajo, y tal. Eso es Itoria, donde presuntamente era natural Juan de Arjona, y es una casa excepcionalmente pintada. Iglesias cada vez quedan menos, pero queda una casa con pinturas del 16, que la siento este especialista en pintar iglesias.
Esa casa de Dios. Preservada milagrosamente. Ese ciertamente es un milagro. Y no crean los milagros, que venga conmigo de historia y le explico. Es un milagro, porque sí, ha ocurrido. La preservado, pero no con una planificación y porque alguien repare que a la gente le interesan fachadas de sillar, con escudos monumentales, con toda una trayectoria de cada día, torres, casas fuertes, etc. Pero en una casita, que hay un barrio de Izoya, bueno, cosa donde nació Alejandre, ya ven el nombre, en una casa que hoy ha desaparecido, donde está, enfrente de la iglesia de un barrio de Uribarri, y luego es Munay, que curiosamente un pintor guipuzcoano, Diego de Cegama, se estableció aquí al casar, aquí también vino su hermano y todos los miembros de su taller. Es un artista de un gran mercado. Trabaja sobre todo, especialmente, aunque era guipuzcoano, su taller está en Álava, sobre todo trabaja en Navarra. Es decir, pintores de aquí colonizan prácticamente en un periodo en el que la pintura hay que decir en Navarra. Mucho. Otro falso mito es que es un fresco. No son pinturas al fresco, no hay frescos. En todas las pinturas de iglesia no conozco un solo fresco, son todo pintura en seco. Es pintura al temple y se emplea como aglutinante a partes iguales, cola en unos casos y en otros se emplea también huevo. Documentalmente hablando, incluso he buscado la utilización del huevo. Se pinta en seco permite correcciones, permite acabados, o si no son acabados en seco, pintura lacal y etc. El mortero es fundamental y la proporción del mismo, y luego la paleta. Pues hay muchas pinturas que emplean solo tres colores, los no colores que se llaman blanco, negro y gris. Blanco, negro y gris. La grisalla, la pintura más arqueológica, aquella que imita mejor la escultura y por lo tanto el relieve, la más renacentista, la que le daba el sabor. Yo me atrevería a afirmar que el Renacimiento no está en Álava, no está, porque ciertamente ha sido sustraído, o no ha sido presentado adecuadamente. El Renacimiento era lo añadido, esa arquitectura superpuesta, ese vestido de la arquitectura, esa piel de la arquitectura. Eliminada, ciertamente se pierde la lectura, se desorienta. El azul, no se ve bien ahí, el azul es fundamental para los fondos de los cielos, siempre aplicado con un lecho más oscuro negro, para cubrir mejor las superficies, y luego están el rojo, el ocre y distintos tipos de tierras. También muy bonito un naranja, ¿hay? El minio, que es un naranja muy anaranjado, como se llama. Bien, y el tipo de pintura, pues es, como he dicho, al temple, pintura al temple, ¿no? La cual tiene una gran importancia el dibujo, y siempre el dibujo siempre realzado, siempre con luces, ¿se fijan? Con luces, lo cual le da volumen, le da volumetría, un dibujo muy dinámico, tremendamente dinámico. El dibujo es fundamental, nos sirve en el contorno, en todas las figuras, etc. ¿no? Además de la pintura al temple, que es la pintura mural propiamente dicho, en zonas labradas, sea en madera o en piedra, se usa una técnica que es la misma que la imaginería policromada, que es el dorado. El dorado y el estofado. Se usa tanto oro como plata. Las claves eran muchas de madera, se han perdido. Se han caído, se han perdido, algunas han vendido y otras ni se sabe. Y algunas, ¿verdad? Hay iglesias como esta iglesia estaba totalmente pintada de Lomaquia, quedan 5 de las claves de madera que se venían con arandelas. Bueno, por suerte están ahí, en la iglesia. Pero la iglesia es tremenda. Tiene unas pinturas que no quiero ni decir. Bueno, y luego, hay 3 tipos de pintura, hay 3 tipos de actuaciones. Cuando la clave es lisa, con una ligera preparación, actuaba el pintor de pincel sobre cualquier superficie, ¿verdad? La pintura de pincel. Cuando es labrada en piedra o cuando es talla en madera, con distinta preparación, se hace dorado y estofado. Bueno, esa iglesia está picada de arriba abajo a San Román de San Millán y le quedan unas claves de madera. Principalmente la clave de color, con una huella ahí, un testigo, siempre hay un testigo, ¿no? De los delitos. Bien, la manera de transferencia del motivo ornamental o de la figura es un procedimiento muy conocido, quien haya visto vídeos sobre Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, etc., ¿no? Es lo que en castellano llamamos el estarcido, porque todo tiene unos términos en italiano, ¿no? El estarcido, que es colocar el cartón y con un punzón, que muchas veces era de hueso, etc., se punzonaba, luego se espolvoreaba con polvo de cartón, etcétera, y quedan como los puntitos, que es la silueta de la figura a desarrollar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Esto no se ve por casualidad, esto se aprecia, se ve, ¿verdad? Y una de las personas presentes también aquí en esta sala sabe muy bien, porque realmente lo localizó, no sé qué altura será eso, no sé cuánto será, no sé.
16 metros, no es exactamente verdad y tal, ¿no? Si se fijan, ahí está clarísimamente desbordando ese contorno, esa silueta de la figura, ¿no? También se emplean mucho trepas o plantillas. Eran artistas que trabajaban muy rápido y simultaneaban en campos. 5 iglesias a la vez, ¿no? En Burgos, en Vizcaya, en Álava. 5 templos a la vez, con cuadrillas y moviéndose uno para el otro, ¿verdad? Cogían trepas o plantillas. Las trepas o plantillas tenían el contorno de la figura, pintaban el fondo de rojo y luego, sin equivocándose, poniendo claro los ojos bigodos de la figura, rápidamente, ¿verdad? Tiraban del piso, ¿no? Todo era aquí. Luego emplean mucho también el dibujo inciso, sobre todo en las formas circulares, en ese medallón que hay, que es presuntamente una figura de un San Pedro, etc., ¿no? No se aprecia bien, ¿verdad?, en la foto. El dibujo inciso es el que guía, he marcado aquí, pero difícilmente lo van a ver, ¿verdad? Aquí yo cerca veo la incisión, ¿no? Dibujo inciso. Y también para las cajas de las inscripciones y todo. Bien, falsos aparejos. Los falsos aparejos son que, como las paredes son de mampostería y sillarejo, por lo tanto irregulares, las paredes se hacen despieces de sillar, ¿no? El despiece de sillar, siguiendo unas medidas estándares. Hay alguna iglesia que cuadra perfectamente con las medidas de la disposición, el aparejo del sillar, tipo que llaman el francés, ¿no? El despiece puede ser simple, meras líneas trazadas con cordel de albañil, o por escuadras, o marcando unos puntitos por incisión, pero también este es más efectista, más fingido, más ilusorio, lo hacen perfilado, lo hacen con la L, perfilan en negro una L, que no va en la misma dirección siempre, ¿no? Una L, ¿no? Una L, de tal manera que parece que es un sillar en relieve, ¿no? La fábrica noble, que nunca podrían pagar los vecinos del pueblo, ¿no? No se sirve en la parte de abajo, es en la misma iglesia, la mampostería, en la pared, así es la fábrica de piedra y así es la arquitectura fingida. Bien, perfilado y a veces realzado, blanco, gris, etc. Por ejemplo, de los arcos formeros, ¿verdad? Ahora se emplea otro tipo más, tipo anaranjado, o rojo, etc. Dato muy importante, casi todos los entablamentos de las iglesias románicas, góticas y del siglo XVI que se renovaban en Álava, los entablamentos fueron pintados hasta el último tercio del siglo XVI. O sea, el entablamento, que es el que va a dar el sentido del orden a la edificio, era pintado. Por eso hoy entramos en las iglesias y solo vemos ménsulas, solo tienen ménsulas. No hay una línea que corte lo que es el alzado, ¿me entienden?, de la bóveda. No hay una línea, no hay ninguna línea, ¿no? Me parece que es un tema de primordial importancia, ¿no? Arquitrabe, friso y cornisa, la secuencia de un orden clásico y un sentido del ritmo en un edificio la daba la pintura, no la daba la pintura eliminada gratuitamente. Eso es lo grande, lo que quiero decir, ¿verdad? Esto me ha costado, claro, esto es una trama. ¿Quién descubre, quién desvela todo esto, ¿verdad? Después de todo esto, ¿no? A ver, la obra de fábrica, del Renacimiento italiano, se fijan, arquitrabe, friso y cornisa, ese sentido del orden, vamos a decir. ¿Y servían para qué? Para hacer decoración de grutescos, como he visto en la foto anterior, ángeles, etcétera y tal, pero fundamentalmente inscripciones. Inscripciones que eran catequéticas, ¿no? Eran inscripciones sacadas de antífonas, salmos, sentencias, algunas que les pueden ser familiares. Yo he transcrito todas las que he podido, ¿verdad? Tengo una relación transcritas, por ejemplo, esta, sacada de una antífona del ritual romano, libros que tenían en la iglesia, están sacados de la iglesia, etc. Si queréis, hermanos ricos, desead las verdaderas riquezas. Antífona, esto, por ejemplo, esto es de la iglesia de Artaza de Formosa. Claro, gracias a que ha estado fuera del culto desde el año, no sé, 40 o... Sí, no nada, no quedaría nada. ¿Ven? Arquitrabe, friso y cornisa. ¿Te fijan? Claro, los canteros dejaban cosas sabiendo que a su terminación sucedía la labor de los yeseros y de los pintores. Eso era, así era, por otro lado. Y no saben ustedes cómo aquellos pueblos que no tuvieron la capacidad ni el crecimiento demográfico para ampliar su iglesita románica de comienzos del 13, con un crucero, una cabecera, ¿qué hacían? Pues modernizaban el templo medieval con una pintura, ¿se dan cuenta? La ponían al día en ese lenguaje, una cosa que parece un arte más anticlásico con uno clásico, pero se puede hacer muy bien. ¿No saben ustedes cómo cogían una bóveda de cascarón de horno y hacían una serie de círculos concéntricos con casetones que confluían en el centro y querían imitar, pues, una cúpula del panteón?
un panteón, todo con grisalia. En las bóvedas hacían despiece de ladrillo, en las bóvedas de toba, de piedra de toba, despiece de ladrillo. Lo mismo, ¿se fijan lo que les comentaba antes? El perfilado, la L. El perfilado, despiece de ladrillo. Lo hacían con cordeles de albañil y a veces la confluencia pues no es la adecuada, ¿verdad? A mí me gusta mucho, me parece muy interesante el tema de los casetones. Son elegantes por sí mismos, ¿no? Muchas iglesias románicas, góticas y de luego todas las del 16, todo esto se había pintado, este tipo de falsos aparejos. Y tenemos los casetones. Los casetones es la modulación de un edificio en base al cuadrado. El cuadrado unido con el círculo. Los rosetones, se fijan, esto está en acero. Solo que nadie presta atención al zócalo del ábside, ¿no? Que es la pintura que hizo Diego de Cedama en este caso. Incluso estudiaban la proyección de la sombra, se dan cuenta de esa diagonal, para que pareciera relieve, ¿no? Pero lo que es más grande, si consideramos las basílicas paleocristianas, aquí tenemos Santa María Maggiore, o cualquiera de las basílicas del Renacimiento italiano, las de Brunelleschi, etc., ¿qué tienen? Pues una cubierta con la superficie modulada en base a una forma geométrica del cuadrado y también al círculo, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, pues aquí en Milagruya es un pueblecito que han renunciado a decir misa en la iglesia, ya que la feligresía, las pobres mujericas que van a misa, y lo hacen en la sacristía. La sacristía es un espacio especialmente engalanado, porque tiene la bóveda con 2 tramos de terceletes, pero está totalmente modulada en base a casetones. Bueno, tratados así, asá, totalmente, bueno, yo creo en el lenguaje de Cedama, ¿verdad? Las claves, las dos, una tiene el sol y otra tiene la luna. ¿Qué espacio tan adecuado? Más noble que la propia iglesia. Iglesias picadas de arriba abajo, no se puede explicar. La sacristía es un espacio recogido y ciertamente la cubierta es una, ¿cómo les diría? Es el sentido gótico y el sentido del Renacimiento, y con él la vuelta a Roma, el arte a la antigua, a la romana. Esa es la idea, ¿no? de este tipo de arquitectura. En otros revestimientos hay todo tipo de almohadillados, todo tipo de... también tenemos puntas de diamante, con superficies en arista, todo tipo de ajedrezados o taqueados, que no es el taqueado jaqués, pero no duden que todo tiene unos antecedentes, unos orígenes, ¿no? Hay también redes de rombos. Luego hay unas cosas que yo les llamo enrejillados, ¿no? Que se repiten también por doquier, que todas tienen relieve, profundidad. Todo esto es la tortura, la iglesia románica que estaba comentando ahora con Huerta, tiene todos los paramentos con este tipo de decoración, por ejemplo. Modernizada, pero bueno, eso no lo veremos nunca, o sea, otras no las veremos nunca. Bien, y fíjense bien el papel transformador en la arquitectura, y esto se lo dirijo fundamentalmente a arquitectos y también a arqueólogos. La pintura tiene la capacidad de modernizar. La iglesia de San Antolín de Urbina, al lado de Villarreal de Legutiano, es una iglesia tardogótica, una iglesia de fines del siglo XV, que tiene bóvedas de terceletes y unas claves anteriores de piedra. Entonces, a esta empresa de la época de los Reyes Católicos, de 1500, se añadieron pinturas. ¿Cuándo? En el último tercio del XVI, por los Alejandro. Entonces, es curioso el asunto, ¿no? ¿Cómo se moderniza una bóveda? Y cómo sobre las bóvedas de piedra se superponen bóvedas de madera, y ponen al día en cuanto al estilo. Pues fíjense bien, los terceletes de la bóveda tal y los bombados son pintados, no son nervios, ¿se dan cuenta? Y la acomoda con el resto de la fábrica. La va acomodando con el resto de la fábrica. Y efectivamente, el léxico del Renacimiento italiano estaba en la pintura, no estaba en general hasta el último tercio del XVI, hasta 1560 y muchos, y son los lugares más avanzados, no está en nuestra arquitectura del siglo XVI. Entonces, ¿cómo se conseguía? Pues la pintura, con toda su ingenuidad, era más moderna. Y así teníamos la construida, una venera, una concha, una hornacina con la charnela al revés, la de piedra y la grisalla. ¿Se fijan? Aquí tenemos un pilar, las columnas variadas, jónicas, los entablamentos que ya han dicho que son pintados. No hay un cantero del país, hasta Íñigo de Farra, etc., no hay canteros del país que hagan un entablamento, o frontón, etc. Y el repertorio es variadísimo, es ingenista. Tanto que gusta Aiza, bueno, vamos a incorporarlo a ese santoral, no se puede explicar, ¿verdad? Todos estos motivos variadísimos, ¿no? Repertorios que tienen su origen en el arte medieval. Por ejemplo, la lacería es un motivo de origen mudéjar.
y musulmán. La latería, el encelazo, ese encelazo. Todas estas, el cifra o las cresterías, son de origen gótico. Los soleados ni les cuento, son anteriores, como motivo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y luego están las cuentas de rosario y los roleos. Los pueden hacer de esta manera tan burda, los exactos, o mucho más estilizados, ¿no? Los roleos. Y las inscripciones son en latín y son una por una un documento. Por ejemplo, esto es una antífona para la consagración de templos. Esto se hizo año y medio después cuando se iba a consagrar la iglesia de Bachicao, ¿no? Es la antífona de la víspera de la fiesta de la consagración de un templo, en Roma y en Bachicao. En Roma y en Bachicao. Fíjense bien, para encontrar una así, digamos, en España, se cuentan con los dedos de la mano, vamos a decir, ¿no? Pues aquí he hecho con Canuto, porque este pintor no sabía firmar, ¿verdad? Saben que más no entienden ni... esta es la casa del Señor, firmemente edificada, sobre firmes cimientos, ¿no? Luego está el canto de alabanza a la Virgen, del libro de las horas, lo que le dijo la Virgen a Santa Isabel, es magnífica, que circunvala totalmente uno de los templos pintados por Diego de Cegama, ¿no? Y luego las cartelas con las fechas, se ven muy mal, pero las cartelas datan la fábrica, ¿no? Tengo un montón de cartelas y son, ya he dicho que esa sería la década prodigiosa de la pintura del 16, que es la década de los 60. Por algún motivo, la primera década del reinado de Felipe II, se concentran un grupo de pintores de pincel, no pinceladores, pintores de caballete, y gran pintor, pintores que saben hacer composiciones, etc. Y son en esa década, ¿no? Y aquí ven una inscripción que circunvala una capilla que es más grande que la iglesia a la que se añade. La capilla es más alta y más grande. Es una capilla enorme, ¿no? Que es la conmemorativa de se hizo con plata americana, precisamente un jovenzuelo que partió de aquí para ir a la zona de explotación de minas, de Zacatecas, etcétera, en la Nueva España. Y llegó a ser gobernador. Un elemento de mucho cuidado, Juan de Durán. Bueno, y el repertorio profano ornamental, los grutescos, ¿no? Los grutescos. Bueno, los grutescos son siguiendo siempre ejes a candelieri, en el caso de lo vertical, o si no, ordenanzas, o sea, secuencias de los mismos. Son motivos, cada uno de ellos, si cogemos cada motivo, con un significado concreto. Es decir, todos ellos tenían un significado profundo, eran profundos jeroglíficos, pero una vez sacados de contexto y combinados con otros de ellos, pues eran un ornamento de todo punto sensacional, ¿no? Con las máscaras, esas foliáceas típicas, Miguel Ángel tiene dibujos de las mismas máscaras, y tenemos una cita al respecto sobre esas máscaras, o esas aves tipo zancudas de cuellos muy largos, muy estilizadas, que confluyen, verán, en copas, en vasos, ¿no? Fíjense qué verdaderas maravillas, ¿no? Que denotan el conocimiento, por parte de Juan de Alejandre, por ejemplo, de los grabados flamencos, los mejores ornamentistas, con diferencia del 16, como Cornelis Bosch, ¿no? Mascarones, fíjense de monstruo realmente indescriptible, ¿no? O las máscaras de jovencitas, con esa especie de baberos, con esas diademas, con esas cartelas de correas de cuero, de motivo diseñado por Miguel Ángel, o sobre todo un amplio espectro de dragones y animales fantásticos, ¿no? O estas aves de cuellos ondulados, alargados. Fíjense, les he puesto aquí al lado una página, un dibujo del Codex Escurialensis, que se conserva en el monasterio de Escoria de Madrid, y fíjense bien, estas hay muchísimas, aunque se pueden encontrar los modelos más concretos. Esto está en evidencia, ¿no? Pero bien es cierto, ¿verdad?, que una a una, y en el contexto, según el contexto en el que estamos, cada una de ellas, aquí tiene por ejemplo un puntito, un amorcillo, el amor, no sé si se fijan, con el arco y la flecha, se ve muy bien, están en una de las capillas de Vicuña. Aquí tenemos cuernos de la abundancia, con copias, ¿no? Cuernos de la abundancia. Luego tenemos una de las formas habituales de representar el dominio de las pasiones, que era un putti, uno de los amorcillos dentro del neoplatonismo, que es con un caballo encabritado. ¿Se fijan? Un caballo que intenta domeñar, vamos a decir, ¿no? Luego las aves, esas que hemos visto de cuellos largos, estas hay en muchos sitios, en Monal, en muchos sitios, picoteando de jarrones y de cuencos con frutos, vaso de la virtud, y luego todas alusiones a la muerte, algunas relacionadas con Cronos, con el tiempo, vamos a decir, el paso del tiempo, la verdadera Vanitas, que es la calavera alada, el tiempo que pasa, y luego una bonita representación que se puede poner en relación con Eros Thanatos, Eros, el amor y la muerte, se fijan la calavera, ¿no?
Siempre también paragonando todo esto con el arte cristiano o haciéndolo converger de que para la sublimación del amor es preciso la muerte. Bien, y ya para terminar, después de unos programas, mostrarlos, básicamente mostrarlos porque yo creo que se ilustran en los programas sacros de las bóvedas, que es el único lugar donde todavía nos queda algo de lo que fue un esplendor. Porque muchas iglesias alavesas están maestreadas, saben que es como recrecerlas, en el siglo XVIII y XIX. Entonces, las paredes por lo general han perdido la pintura original. Bien, y en cuanto a en todo esto, hoy vemos en Murueta, por ejemplo, en esta iglesia de Juan Beltrán de Otazu, vemos una serie de medallones, de crípeos del Renacimiento con ángeles pasionarios, que tienen las armas de Cristo. Cielo azul, a las bóvedas les llamaban capillas, y cuando estaban pintados de azul les llamaban cielos, y los cielos son las alturas. En el fondo siempre estaba el tema profano, el grotesco, y siempre destacado sobre el mismo, era un planteamiento que no pueden olvidar los pintores, estaba el tema cristiano. Pero claro, nos hace falta para la lectura, la comprensión de esta iglesia. Y aclaramos todo, al meternos detrás del retablo, se puede uno meter, y hay en la parte superior un calvario. Cristo tiene perdida la cabeza. Está tras el retablo mayor, hay un calvario. Les muestro aquí el dibujo, no se puede hacer la foto. El calvario y las armas de Cristo. Eso es la redención del género humano, y ahí están por medio de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Que eso es lo que se muestra aquí hay uno que sostiene el título y otro que sostiene la escalera. Por cierto, debajo de esto hay un juicio final espectacular. Está en la parte de abajo, los retablos han protegido. Así que como se carguen los retablos, es la última esperanza, ya no se va a salvar nada. Bien. Y las claves. Las iglesias responden a etapas de fábrica, son aditivas, pero aquellas que tienen una etapa de una misma que se construye en un periodo concreto de tiempo y que se pintaron inmediatamente, tienen un sentido programático. Y así, por ejemplo, podemos hablar, en función de la jerarquía, en el primer tramo, el tramo de la cabecera, la capilla o bóveda de la parte superior es lo que ellos llamaban primer cielo. Y normalmente está el Padre Eterno, Dios Padre, lo máximo, ¿no? Un poco más arriba está, bueno, esto es de otra iglesia, está la paloma del Espíritu Santo, allá arriba, ¿verdad? Y luego está rodeado de qué? De los símbolos de los evangelistas, los tetramorfos, Marcos, ven ahí San Juan, ¿verdad? He puesto solo dos en lo que puedo tratar, y también los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, ¿no? El segundo tramo, que sería el primer tramo de la iglesia, es el segundo cielo y suele estar protagonizado, aunque depende de los tramos y depende de todo esto, por la Virgen. Y sería un tramo mayormente femenino. Todas las santas que lo escoltan son, no sé si ven también el tamaño, la desproporción, eso sí que es jerarquía por tamaño, el niño más grande que la madre. Son estos pintores, ¿no? Bueno, como a la gente le encanta la hija, yo quiero pensar que también se puede vender esto, ¿no? Como decir, ¿no? El primitivismo, el ingenuismo, digo yo, la gente le gustará, lo que hacen los niños, ¿no? Pero, bueno, y también había cuenta de que uno es prefiguración del otro. Cristo se encarnó, ya saben, para sufrir pasión, vino con una misión al mundo para redimir. Por eso ven también en los extremos hay siempre ángeles para contestar. Claro, eso estará pintado, dependiendo del caso, de azul, tendrán espíritus, etc. Está pintado todo seguro, pero él está fuera del culto hace tiempo. Y ahí tienen un ángel con las 5 horas. Las 5 horas. Bien. Entonces, Córdoba, un ciclo del apostolado, no, perdón, esto es en Murueta, toda la iglesia, pero siempre es una clave con un Cristo resucitado o un Cristo salvador y anagramas de Cristo, Jesús, y algunas arma Christi, la corona, ¿no? Y están pues, todos los apóstoles. He destacado a San Pedro y a San Pablo. Fíjense qué cosa más curiosa, aquí, Beltrán de Otazu, los atributos los pintan de rojo, que es un detalle, es un plus, ¿verdad? Diferencia el atributo. Y en ocasiones, una línea fundamental, un plegado, un elemento, lo que sea, tal, ¿no? Y el dibujo ciertamente es elegante, es nervioso. Era un mejor pintor que Juan de Armona, pero Juan de Armona se llevaba todos los encargos. Era más rápido que más rápido. Ya sabía yo como Moisés, ¿no? Que Beltrán de Otazu se tuvo que marchar de Ortuña porque claro, no podía competir con Armona. Armona se lo llevó a todo. Y era, diríamos, desde un punto de vista técnico, una valoración estilística, era malo de ganas. O sea, pero... Bien, y esto es una iglesia que estaba totalmente pintada en distintas épocas, tiene pinturas
cronológicamente como las de Araiza, en el ábside, tiene el despiece en rojo, característico también como Araiza, pero y tiene pinturas del 16 y también tenía, aunque han sido eliminadas, otras pinturas posteriores, ¿no? Entonces, queda un tramo, muy perdidas las pinturas, pero llama la atención porque en estos combados, en esa cruz de combados, como se llama así, con la rueda central, el fondo es dorado, imita fondo dorado, un mundo en ocre. Quiere imitar la pintura del Renacimiento italiano que hacían fondos dorados, Rafael, Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Para trasladarnos a un mundo sobrenatural. Es un giro de tuerca más allá del azul de los cielos. Otra manera de plantear en un ambiente espiritual. Y fíjense bien, he puesto ahí compendio de todos los personajes de la Biblia, más la historia de la redención. En estas pinturas hay una historia más completa que en cualquiera de los retablos, incluido el retablo mayor, lógicamente, de la iglesia. Está todo, absolutamente todo, lo que puede satisfacer. Y empezamos por la clave polar, el centro, que tiene un calvario, que es el culmen de la redención, Cristo en la cruz, es de mayor diámetro que la otra. ¿Y por qué tuvo que venir Cristo y padecer en cruz, aceptar ese padecimiento? Pues para corregir o redimir el pecado original. Está en el mismo eje, ¿se dan cuenta? En el mismo eje de la... Por un hombre vino el pecado y por un hombre vino la salvación. Es una lectura para que se pueda ver. Desde lejos se percibe lógicamente y tal. Y en las claves hay ángeles para contextualizarlos en el cielo, pero también hay santos intercesores, intermediarios. Algo que no hacen con los protestantes, que los católicos se multiplicaba el santoral. Que además son santos atendiendo a todos los ciclos. Hay diáconos, hay santos antipestíferos, están todos los ciclos prácticamente representados, ¿no? Pero algunos de los más populares, aquí tienen el asaeteamiento de San Sebastián, no falta ningún pueblo. Álava fue asolada, al menos por varias pestes, sobre todo en el último tercio del siglo XVI y a comienzos del XVII, ¿no? Se multiplican las representaciones de San Sebastián y de San Roque. Eran santos abogados frente a las pestes, ¿no? Y, como no, estamos hablando del tema, aparte de San Miguel Arcángel, que lleva un elemento que es de la iconografía medieval, que es el pesaje de las almas, las icostasis, las buenas obras y las malas obras. Y luego están todos los ciclos, como las capas de una cebolla, uno mueve y prefiguran otros. Y nos van llevando, realmente, fue anunciado ya por los profetas del Antiguo Testamento, David, Moisés, Isaías, Jeremías, los evangelistas son los depositarios de la verdad revelada, están en los ángulos. Es una cruz de combados, entonces los ángulos, además nos destacan en rojo, claro, está muy perdido y ustedes no ven nada, pero bueno, créanme, se lo he puesto ahí, San Juan, San Lucas, San Mateo, San Marcos, ¿no? Y luego vienen los padres de la iglesia que dan rango, debaten en la altura científica e intelectual los mismos misterios que han enunciado unos y los otros, San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo, San Ambrosio. En los mayores clementos tenemos a los apóstoles, y hay una cosa muy curiosa. Verán que para que sean 12, con la adaptación al marco, es decir, los elementos que hay, tienen que hacer algunos de 2 en 2, es decir, en diálogos que se les llaman olímpicos, porque se producen en las alturas y porque los modelos ya son grabados manieristas italianos, ¿no? Entonces van de 2 en 2. Pero hay una excepción, falta un apóstol, y está incluido uno que no es apóstol, pero estaba justificado en los se repite 100%. Y es que a San Juan Evangelista le colocan a su derecha, porque es anterior en cronología, se decía que eran parientes, incluso los quieren emparentar, aquí todo se redondea, ¿no? Con San Juan Bautista. San Juan Bautista sería como el último de los profetas del Antiguo Testamento y empalma con el Nuevo. Y como no vería el pecado original a los primeros padres, ¿no? Sí. Bueno, y para que no digan, ¿verdad?, no concesión al feminismo, ¿verdad?, la rueda central, la rueda, que es un círculo que no eran capaces los canteros de hacer una sola planta circular, y cúpulas, no hay cúpulas, ¿no? La primera cúpula que se construye en Álava es en 1565 y obviamente tenía que ser en la Rioja Alavesa, era cúpula, ¿no? Entonces, las cúpulas que no son capaces de llevar en plantas, si lo llevan en el diseño de las bóvedas, y es lo que ellos llamaban la rueda, ¿se dan cuenta? El círculo, con sus gajos, y tal, ¿no? Con los gajos, donde está la clave polar con el calvario. Entonces, son santas, son todas mártires, salvo una que está incluida ahí, aunque le vean en la mano, lleva aquí una especie de torre, no es Santa Bárbara en absoluto, ¿no? Lleva una cruz, lleva una torre que es la maqueta de una iglesia, es Santa Elena. Tiene que ver con la invención de la cruz, que era una fiesta
muy característica de estos pueblos. Y las otras son, bueno, populares, ni les cuento. Pagaban de limosna muchos de los fieles, sí, son muy populares. Bueno, Santa Quiteria era una santa repetidísima, es una santa de valor, la lleva la cabeza en la mano. Y esa abogada, yo qué sé, bueno. Santa Polonia lleva unas tenazas ahí con la muela. En fin, no se ve nada. Entonces, bueno, evangelistas, tal. Tenemos padres de la iglesia, esto es el ciriano. Tampoco lo pueden ver bien, ¿verdad? Pero para destacarlos, en los vértices de la cruz de combados conopiales, los destacan en rojo. El fondo es rojo, no se ve bien, ¿verdad? Pero bueno, el resto es azul y los destacan en rojo. Y verán, yo no les voy a hablar del grado de elaboración, el esquema compositivo, los modelos, etcétera y tal, pero de estos hay pintores, por ejemplo, Juan de Alejandre, es un pintor de muchos más quilates, es un pintor que también hace la pinceladura, y más, la pinceladura lo hace mejor que los maestros de pincelaría, o sea que... Bien, y hay, si quieren ver a todos los santos prácticamente en una bóveda reticulada espectacular que hay en el sotocoro de la iglesia de Betoño, los tienen a todos por series, aprovechando los casilleros, tienen a todos, santos y santas, de todos los ciclos posibles e imaginables. Tienen santos diáconos, por ejemplo, San Esteban y San Llorente, padres de la iglesia, San Gregorio Magno, el Papa, San Agustín, santas, abogadas, 30.000 madres, Santa Águeda, hasta la hace igual que la de la, usa el mismo modelito de Bustos, a la misma que Santa Polonia. La única diferencia es poner algo que parece una muela o un pecho. Si fuera de cuerpo entero y tal, aquí con un plato, vienen así frontal, como que los pechos se caen, ¿no? Como Santa Lucía, ¿no? O Bostano, la gente vea que es lo que es. Entonces cada uno lo hacía tan mal, que a veces es difícil diferenciar ahí en las alturas, si son los ojos, son los pechos, o es la otra, pero bueno, como son las mismas, pues las conozco de toda la vida. Pero algunas son bellísimas. Nada que decir, la foto no hace justicia, la que ustedes ven aquí, no la que tengo en la pantalla, el maravilloso elenco de santas vírgenes y de santas que hay, yo que sé, pintadas por Hamid en Ollave, ¿no? Una maravilla, las pinturas, no debe de extrañar. Yo le he seguido los pasos a este pintor y sé lo que vio, sé dónde estuvo, sé lo que hizo, ¿no? Algunos se salen de la tónica general, ¿no? Entonces, es María Magdalena y esa ya ven es Santa Catalina. Con la rueda, hasta se ha preocupado de hacer la rueda destruida, un milagro, la rueda con la que pensaban. Y el último capítulo ya es el de los retablos fingidos. Retirados retablos o retirados puntualmente lienzos, vamos a decir, de los retablos, retirados puntualmente, ¿qué ha pasado? ¡Oh, gran sorpresa! Mira, había esto. A buenas horas mangas, a buenas horas enteras, ¿no? De que en ábsides rectos, aquí hay dos tipos de románico, uno tiene las iglesias de ábside recto, otras las tiene semicircular. En cada una de ellas, si se hace un retablo fingido, se hace de una manera, atendiendo al soporte, mural, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, un ábside recto era un lugar, en iglesitas, en pequeñas vecindades rurales, adecuado para hacer un retablo fingido. Estos hay 100.000. Muchos son tardogóticos y otros son renacentistas. Antes el retablo que en estas iglesias, a la hora de reponerse, a la hora de pagar finalmente la iglesia, pues suelen ser como muy tempranos del siglo XVII, si el pueblo es importante, o ya del XVIII. Y además, muchos de ellos ni siquiera llegaban a tapar el retablo que había detrás, por lo cual tenían que pintar pabellones para tapar todo y para engalanarlo, ¿no? Bueno, pues fíjate, pues esta iglesia tiene uno de los últimos despieces, de las últimas renovaciones que históricamente se van haciendo en estas iglesias, ¿verdad? Para camuflar, para enaltecer los pobres materiales de la iglesia, y el retablo era pues de lienzos pintados. Qué curioso, ¿verdad? Que hoy veo iglesias desnudas y en cuanto veo retablos con lienzos pintados, que sean del 17, del 18 o hasta del 19, digo, aquí había pintura y más color, ¿verdad? Y lo que pasa es que ha sido desnudada la iglesia, ¿no? Entonces aparecen dos escenas. Bueno, aquí es un retablo que sigue por aquí. Este es el primer cuerpo, este es el segundo cuerpo. En el primer cuerpo hay un San Pedro, lo que se advierte, y en el más o menos coincido con esto, hay una Verónica con la Santa Faz, no sé si la adivinan, ¿verdad? Se ha puesto grabado para que vayan siguiendo las líneas y de Santa Faz. Está toda inspirada en grabados alemanes, los más evolutivos, cuando ya utilizan grabados italianos, se van poniendo al día. Pero la recepción es tardía, es decir, grabados
Imagínense, de 1505, de 1498, aquí llegan, se recepcionan en 1530, 40, es un desfase, ¿no? En cuanto a la recepción y la... Bien, no se ve bien, ¿verdad? En Tortura hay un retablo fingido en una iglesia románica, a los lados de las ventanas hay dos calles, una está San Andrés, que es el titular de la iglesia, y en el otro está una Inmaculada Concepción. Invariablemente arriba hay un calvario con un frontón, ¿no? Bueno, pues la Inmaculada, el punto de partida es este mismo, la Inmaculada Tota Pulcra, de Herber, de ese libro de 1505, con los símbolos de la letanía, las excelencias de la Virgen, ¿no? Con que los pintores, por ejemplo este pintor, el autor de esta obra, Tomás Oñate, era también un pintor mural, era uno de los grandes especialistas, muy inferior a su padre que era Martín Oñate, pero un pintor muy eficaz desde el punto de vista catequético y también utilizaba modelos grabados italianos, ¿no? Esto está en Subijana de Morillas y esta es la Inmaculada que hay en Tortura, que tiene un gran interés iconográfico, si se fijan. O sea, ha reducido los símbolos de la letanía lauretana, pero la imagen es similar, con esa especie de eje de simetría, con las manos unidas sobre el pecho, etc. Un tema de la Inmaculada muy temprano. Y bueno, al retirar los lienzos de los retablos que aparecen, los retablos fingidos, con el único problema es que la iglesia en su momento fue picada, claro, como estaba mandado, la iglesia estaba pintada de arriba abajo y tenía pinturas del 15. Tiene algunos de esos dragones apocalípticos que quedan todavía en una capilla. Hay excavaciones en una capilla que hay en el lado del Evangelio, hay dos capillas ahí, están excavaciones, etc. Pues todavía, debieron haber borrado todo, pues no. En el arco de arriba hay uno de esos dragones que tienen cabeza de cánido, de lobo, y cuerpo de serpiente, el que saca la lengua, a la izquierda. Es decir, no sé, bueno, ya se ve uno completo, bien. ¿Te acuerdas cómo? ¿Tú conoces la...? Bueno, en síntesis, queda el retablo fingido y queda parte de lo que era la arquitectura fingida, los aparejos simulados, ¿te das cuenta? Pues lo que cubría el retablo. Por cierto, el retablo era también de lienzos, todo, no sé, aquí, se ve el manchón, eran lienzos pintados, lienzos. Es pintura sobre pintura. Es la tradición por el color. Si en algún sitio había color, era Álava. Y no digo nada de las partes pegantes a Burgos, que encima dependían de la diócesis de Burgos. Esto era Burgos. Entonces, todo pintura, ¿no? Pero no, se le hace el mismo tratamiento que se haría a lo Goyerri, no se puede explicar. Claro, un tratamiento a nivel de restauración. El mismo. Da igual que estemos en Portilla, que estemos en Bachicabo, que estemos en Burendes, que estemos en tal. Todo igual. Bueno, y el retablo pues muy ingenista, muy planista, con un desfase. Las arquitecturas son tardogóticas, el arco es triangulado, se fijan. Esto quiere imitar pilares. Bueno, hacen como saben hacerlo, claro. Es que este es Armona. Es un pintor, claro, fan de Armona, ¿no? Sin embargo, hay que tratar a los más pequeños también, ¿no? Hay que tratar a los más pequeños y hay que valorarlos, y es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Bien, entonces, miren qué curioso, que no sabía escribir, y esto se puede imaginar, esto hecho con un canuto. Esta es su firma, esta está en Escolumbre, en catalán, Santuario de Escolumbre, y lo alto del coro pone, vamos a llamarle su firma, por así decirlo, si es que es su firma, ¿no? Y son los 4 evangelistas, prácticamente, los 4 evangelistas, y por muy ingenuista el primitivo que sea, nos ha permitido dar con los modelos. Y yo pienso que son estos, de manera muy vanguardista, un pintor de una formación, de unos modelos, de un estilo anclado, ¿verdad? Ya utiliza un grabado de Agostino Veneciano, que es un seguidor de Rafael, que es en San Juan. ¿Se fijan? No sé si le encaja bien la pierna y todo, pero creo que se la encaja el águila, pero el águila le sale un pajarraco ahí, ¿verdad? San Juan, y lo pone para que el pueblo lo sepa y para que lo sepa el mismo también, porque a mí se puede confundir y cambiar de eso. Y después para San Marcos, como saben que tiene que hacer un león, se coge un grabado de Lunero, de fines del 15, y coge el león, ¿se fijan? El león al que le saca la espina, el de milagro de San Jerónimo, ¿no? Es de puro ingenuismo. Pero a ver si se le puede meter el mismo saco con la liza, y aún así con eso, bueno, esto es como la liza, entonces así se salva algo. Bueno, y aquí tienen la huida a Egipto, que también es de una ingenuidad absoluta. Fíjense el niño enfadado, que parece un paquete, es un fardo, niño enfadado para que no se mueva, y luego, pues
pues una media, como hacen todos estos, ¿verdad? Entre la de Schopenhauer, ¿verdad? El 15, con Donero, con la Virgen de frente, y con lo único que ha hecho ha sido con el San José, lo ha juntado más por el condicionamiento, ¿se fijan? San José aquí, con el latillo en la... desde el Calvario, sin más, y bueno, ya, como decimos, aquí cerca de Bertelero, etcétera y tal, en Gardellegui, pues salió lo mismo, se retiró el retablo rococó, la iglesia románica estaba pintada entera, tenía un restos de pintura, en varios sitios, ¿verdad? Y tal, y se quitó, ¿y qué salió? Bueno, ya, aquí ya uno tiene pues, los años suficientes de aquí a asistir justamente al descubrimiento, ¿verdad? Me acuerdo con una persona del servicio de restauración, vi como con el bisturí levantaba las escamas de un pabellón para ver qué era. Y efectivamente, pues salió, me acuerdo que salió el pie de este pie de San Pedro, con la espada que le cortó el San Marco, ¿verdad? Y tal, ¿no? Y al ver el pie y al ver, no sé, un poquito más de aquí y de allá, pensé que podía ser una persona recostada, ¿verdad? Que puede ser una oración del huerto, ¿verdad? Y claro, y efectivamente resultó ser la oración del huerto, ¿no? Claro, copiada literalmente, pues de un grabado de Cornelis Hort, ¿se fijan? Copiada literalmente, casi sin alteraciones, salvo el formato de la tal, y un pintor llamado Juan de Bustillo, uno de la legión de pintores que vinieron a Vitoria a formarse en este arte de pintar los muros de las iglesias, ¿verdad? Pero con una capacidad, sobre todo también, esta capacidad tenía que ser contrastada con el uso de modelos. Según el modelo que se tiene, pues se crea una composición más efectista, ¿no? E incluso, fíjate, le llaman en la documentación frecuentemente cuadro. Que efectivamente es un cuadro, pero si se fijan, imitan hasta un cuadro. Imitan hasta un cuadro. Un marco, además de caseta que se llama, un marco típico del momento, de esos que no tenemos, de los cuadros que se pintaban en la época, ¿no? La capacidad de mimesis, de imitación de la pintura, que es lo que rechazaba Ruskin y lo que... ¿Se fijan? Esa capacidad que demuestran los pintores de Vitoria, ¿no? Con la canción. En cambio, para la del otro lado, yo sé que Juan de Bustillo, que es el que aparece en los libros, y al que le pagan todo, pues era el pintor, pero él tenía un contrato de compañía, firmado poco tiempo atrás, estamos a fines de la década de los 70, del siglo XVI, ¿no? Y este pintor era Antonio de Velasco, que era hermano de Esteban de Velasco, que es el gran discípulo de Ancheta, perdón, de Ancheta, ¿sabes? Escultor romanista, por lo tanto conocedor de los dibujos de los grabados de Miguel Ángel, ¿no? Y yo creo que en el reparto que se hacían, tenían el compromiso de que cada obra que contratara uno por su lado, la hacían los dos. Era compromiso del otro. Y debía responder si fallaba el anterior pintor, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, deduzco que puede ser el autor de esta obra, y esta fue mucho más compleja de sacarla, porque la primera, en cuanto vi la escena despejada, ya deduje que era el grabado de Cort, a partir de una original de Zuccaro, un pintor italiano. Pero esta nos costó mucho más dar con ella, mucho más, porque no respondía a una estampa concreta. Y la composición que les propongo aquí es una composición hecha con personajes sacados de 3 grabados y el foto de otro. ¿Se fijan? Y es lo que tenía, los mejores pintores eran aquellos que no copiaban una estampa, contra lo que la gente piensa, porque esos eran pintores limitados, no podían mejorar, no tenían dotes de componer. Pero aquel que sacando un personaje de un lado, otro de otro y un accesorio, un objeto, creaba una nueva composición, pues pues será considerado un gran artista, si lo dice Pacheco. Ese es el creador o el inventor. Y aquí tienen el caso. El Cristo lo saca de un grabado italiano, muy anterior, el comienzo del XVI, de Giovanni Antonio de Bestia. El Cristo, es inconfundible. Bueno, lo tienen aquí, el Cristo. Y los sayones lo sacan de sendos grabados. Uno es de un grabado de un monogramista, que ha sido identificado recientemente, holandés, que es este de aquí, el sayón, del que no vemos la cabeza y que está flagelando a la derecha de Cristo, ¿verdad? Y el otro, este sí es mucho más conocido, es de la Pasión de Cobre de Durero, que oculta el rostro, lo que es el esquema compositivo, ¿no? Estamos en Gardellegui. Y ese sayón, a su vez, una cosa es el esquema compositivo del soldado romano, los verdugos de Cristo, y otra cuestión es la cara, el rostro del mismo, el rostro. Y yo encuentro una gran afinidad, una gran relación, algo me sobrevolaba sobre la cabeza cuando lo vi, porque creía que tenía que ver algo
Luego me chocaba porque nunca extrapolas que pudiera ser el príncipe Federico de Sajonia, príncipe elector, duque de Sajonia, uno de los líderes de los protestantes, ya saben, ¿no? Y tal, el que se convirtiera en un sayón, en un verdugo romano de Cristo, con esa cara de ira, de cólera, es utilizado a veces para el temperamento colérico también, en el estudio de los 4 humores, con esas barbas. A los malos les hacen también a Judas pelirrojo, rubios, son los raros, son malos. Y ve la cara, claro, por esa anatomía poderosa, vamos a decirlo, y tal. Y encima, claro, no se aprecia bien, pero lleva una espada de esas curvas, que es, con lo cual a todos aquellos que se odia, el protestante, al musulmán, ¿entiendes, no? Y se falta el judío, ¿verdad? Y tal, y esos son los malos, los que crucificaron los que flagelaron, los que torturaron a Cristo. Y ya he terminado, solo pongo 2 imágenes para que vean. A mí me dijeron en su momento, y es verdad, que el ideal para un historiador del arte es aquella obra en la que se dan cita la fuente literaria y la fuente gráfica. Y ahí que, por ejemplo, se ha alabado mucho aquellos libros que contienen verbados y que luego los van ilustrados con motes, con un texto que te va explicando, no necesitamos interpretar todo esto, ¿no? Bueno, pues en esta pintura tan catequética, tan ingenista, este catecismo para iletrados, en algunas obras de ellas, con esfuerzo, con trabajo, conseguimos deducir, porque tenemos las fuentes literarias y entresacamos también las fuentes gráficas que emplearon los artistas, ¿no? Y así, por ejemplo, en este Calvario, que está en Arquijas, pertenece a Navarra, pero a este pueblo peregrinan o se reúnen, y sobre todo se pegan unas buenas merendoras, ¿verdad?, de todos los pueblos de alrededor, por ejemplo los de Oviso, etcétera y tal. Es una ermita alejada. Cada vez que la visito veo alguna mengua y no sé qué futuro tendrá o no tendrá. Está totalmente pintada por un pintor de Vitoria, al cual sigo como tengo 55 pintores en todo el siglo XVI y de ellos 35 en Vitoria. Los intento biografiar. No sé si me dará tiempo, ¿verdad?, pero en ese intento estoy. Y si no, bueno, legaré esto a alguien, escogeré muy bien la persona adecuada, ¿verdad? Y se lo legaré todo para que cuando termine, porque yo, desde luego, tengo asumido desde el principio que yo no veré nada de esto, aunque no veré nunca. Entonces, aquí cierto. Y fíjense bien, les quiero llamar la atención sobre amén de los textos extraídos de Mateo, o de las Lamentaciones, etcétera, ¿no? Eso está en la Rosca del Arco, por ejemplo, o vosotros, todos los que paséis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor, etcétera. Son reflexiones, ¿no? Y tal, ¿no? O eso de que ha hecho una buena obra conmigo, o lo de la caridad vale para todas las cosas, porque se considera esto una expresión máxima de la caridad, el entregarse por los demás, ¿no? Y la caridad es lo que diferencia a los católicos frente a los protestantes, ¿no? La fe, pero con obras. No la fe porque sino con obras. Obras son amores, ¿verdad? Pero yo llamo la atención sobre una frase, yo, ingenuo de mí, pues se la he querido poner aquí, yo aquí todavía la leo, está aquí, y esto es como una especie de una viñeta de un cómic, y es el diálogo que tiene Cristo con el buen ladrón. ¿Se fijan? Cristo con el buen ladrón. Le está diciendo lo que ven ahí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo te aseguro que estarás. Y eso es impactante, porque aunque está en latín, la gente no veía nada, pero se ve que están hablando, y como el cura lo repetió, pues toda la gente se lo sabía de memoria. De Lucas. Y todo eso metido en una serliana, que otra cosa es la arquitectura. O sea, lo que sería esa arquitectura fingida o pincelada, que es brutal, ¿no? Y miren las fuentes literarias. Pues esta es la instalación al día de hoy, pero les podéis sacar más. Decía Pacheco, el artista que copia un grabado es un mero copista, un plagiador, y no le podemos calificar como un creador, ¿verdad? ¿Quién es el verdadero artista, según Pacheco? También lo decían así los preceptistas del Renacimiento italiano, los teóricos del Renacimiento italiano. Pues es aquel, no que inventa de la nada, no estamos como hoy en día que me viene la inspiración y que yo pinto lo que se me ocurre, no. El creador o el inventor en la época moderna es aquel que cogiendo de aquí, de allá y de acullá creaba una composición nueva, diferente. Pues mira por dónde. Este pintor, es uno de los que yo quiero, que sigo y que, bueno, que sigo por 3 territorios históricos, tiene tanta obra o más en Navarra, en Álava y en Guipúzcoa. Una obra por doquier. No lo que viajaban estos artistas, lo que se movía. Me los he ido encontrando en el camino. Bueno, pues fíjense bien cómo coge, son todos grabados de Duredo, pero vamos,
tal cual, los coge tal cual o lo adapta. Se dan cuenta de la actitud plorante, desgarrada, ciertamente, que impactaba a la gente que lo ve en una estancia corta de San Juan. O la actitud con entereza de la Virgen, pero pensativa, se dan cuenta, apoyando esto es un impacto directo en los sentidos de la gente, no vamos a decir, ¿no? Es el sentimiento. Con sus cabellos largos, como mujer pública, mujer pecadora, y simulando a toda la humanidad, también a los del pueblo. El pueblo es Zúñiga, es el último pueblo de Navarra, pero también es la diócesis de Calahorra, lo era lo mismo que los de al lado de Álava, ¿verdad? Y abrazada al madero de la cruz, que es como la humanidad que busca la salvación. La tabla, nunca mejor dicho, de salvación, que es el madero. Y luego los sayones, pues han puesto mucho de su cosecha, los han hecho mucho más expresivistas. Siempre el mal ladrón tenía que ser más retorcido. Pues para mí, que el artista se ha confundido un poco, más o menos, o lo has hecho iguales, ¿verdad? Y tal, que has hecho más retorcido al bueno. El bueno no tenía que estar en los espasmos, ¿me entiendes, no? El buen ladrón. Siempre el lado de la derecha es el lado jerárquico, ¿no? El lado importante, el mal ladrón. Bien, bueno, pues este sería una de las manifestaciones o expresiones de lo que hemos llamado el arte de pintar y de pincelar templos, que es una especialidad totalmente desconocida y que transformaba totalmente, y como digo siempre, únicamente les pido a los que han asistido aquí, si ven algo aprovechable en todo esto, algo les ha llamado la atención o les ha descubierto algo que no conocían, pues que lo divulguen, que lo cuenten, bueno, y que colaboren en este efecto, ¿verdad? Me parece que creo yo que se debe de contar. Y yo de una cosa no me iré arrepentido. Yo las cosas que he detectado, que he descubierto, las he contado, ¿no? Hace poco estaba haciendo el balance de mi trayectoria en la universidad, lo hago conmigo mismo, y al menos en ese aspecto, en otros me han quedado muchas frustraciones, pero en este, créanme de verdad, que me siento tranquilo. Me comentaba uno de mis compañeros, le decía que yo ahí estoy tranquilo. Lo que yo he sabido, he deducido, he aprendido, yo lo he contado, lo he participado, ¿no? Y luego yo espero que no muera en mí. Y nada, pues era esto.